Buenos días, no sé si me escucháis bien. Buenos días. Bien, Perfecta. es ya la hora, así que yo voy a empezar presentando a, a esta actividad o esta propuesta del colectivo Teachers for Future, que son las charlas Teachers. Llevamos ya, bueno, venimos haciendo una al mes desde octubre, y las tenéis todas aquí en la web, que ahora enlazaré por si alguien no la conoce todavía. ¿Vale? En octubre tuvimos a Isabel Rubio hablando sobre el Mar Menor. Después en noviembre tuvimos a Fernando Valladares, que nos resumió los resultados de la COP26. Y en diciembre pudimos hablar con Cristina Linares, que ella es investigadora y miembro del IPCC, el panel de expertos para el cambio climático. En enero conectamos con Joaquín Araujo directamente en la naturaleza. Y el pasado mes de febrero pues estuvimos con Odil Rodríguez de la Fuente. Una charla también muy intensa y muy resultona. Hoy tenemos a Javier Peña. Antes de presentarlo, os comentaré que para la próxima actividad que tenemos programada, no sé si en abril podemos meter alguna. Estamos en contacto con varios ponentes, a ver si cuadramos fechas. Fecha tenemos a Jorge Morales de Labra, que es experto en energía. Quizás lo habréis visto en la tele, quizás en algún programa, en Antena 3 o en La Sexta, hablando de estos temas de energía, que también es capaz de comunicar con mucha sencillez y de una forma muy llana. Y ahora con todo el follón que tenemos de... Primero, que tenemos que descarbonizarnos, dejar los combustibles fósiles. Y segundo, pues los altísimos precios de la energía. Creo que nos va a dar una buena perspectiva desde el punto de vista técnico y del ingeniero que está a pie de campo trabajando en estas cosas. Bueno, y presento a nuestro querido ponente de hoy, a Javier Peña. Seguro que lo conocéis a través de redes sociales, donde desarrolla el grueso de su actividad. Él empezó allá por 2018, creo, ¿no, Javier? Sí, Con estos canales divulgando algo que es difícil de divulgar. El cambio climático es súper difícil de divulgar. Primero, no sé si en conversaciones con amigos o con familia se habláis de cambio climático. Creo que es un tema tabú. Nadie quiere hablar de cambio climático cuando está sentado en la mesa, cuando está dando un paseo o cuando estamos en la barra del bar. Es un tema bastante tabú. Es un tema que además es complejo. Por lo menos aparentemente es complejo. Implica ciencia, implica conocimientos que no a veces las personas de a pie estamos capacitadas para comprender en toda su extensión. Nadie quiere hablar de cambio climático porque además genera una sensación de cierta angustia, de cierto rechazo, a veces de desesperación por algo que es tan grande y que implica hacer tantos cambios. Bueno, pues todo eso es lo que Javier ha conseguido superar, romper todas esas barreras de una. Y si veis sus vídeos, son directos, te enganchan desde el primer segundo, te comunica con gran sencillez cosas que son bastante complejas y que a priori no queremos escuchar. Creo que eso es un gran logro. A Javier le han llamado el Félix Rodríguez de la Fuente de la generación millennial. Son otros tiempos, ahora se comunica por otras vías. Y la verdad es que la capacidad de comunicación y el rigor que hay detrás de todo lo que plantea en los vídeos, pues es excepcional. Así que, bueno, Javier, sabe que los profesores lo que buscamos es eso, transmitir con sencillez, a veces conceptos difíciles, y tú tienes ese don. Ahora después te preguntaré un poquito más, ahora nos hablarás tú. Él está preparando una serie documental, una docuserie que se llama Hope, estamos a tiempo. Y esa es una serie sobre soluciones que, claro, yo coincido con él, que cómo no se ha hecho esta serie antes. Si se hacen series de todo tipo, hay todo tipo de contenidos en televisión y en plataformas. ¿Cómo esto que es en lo que nos va el futuro, cómo nadie se ha puesto con ello? Bueno, pues Javier se ha puesto con ello. La serie se ha financiado por crowdfunding, por aportaciones individuales de gente que quiere que esta serie salga. Y seguro que algunos de los profesores o de los que estáis escuchando aquí probablemente hayáis hecho alguna contribución a que esta serie se haga realidad. Bueno, pues no te quito ni un minuto más, Javier.
Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias Ángel y muchas gracias a todos los Teachers for Future. Bueno, ya me has presentado, quería explicar un poco al principio, pues bueno, a qué me dedico. Bueno, yo soy Javier Peña y soy comunicador ambiental en redes sociales, lo cual es algo un poco extraño que ya a veces cuesta explicarlo, pero al final es como ser una especie de youtuber que hace vídeos explicando la crisis climática, temas de sostenibilidad en redes sociales, intentando llegar al máximo número de personas y con el máximo rigor posible para transmitir la ciencia de una forma adecuada. Eso, empecé en 2018 a subir estos vídeos, que al principio fue un poco por necesidad, porque yo quería hacer algo, porque como a muchos nos ha pasado, cuando te pones a investigar sobre cambio climático, pues lo primero que te pasa es que te asustas y te da un poco de vértigo, y yo necesitaba hacer algo y yo trabajaba en el ámbito de la comunicación y empecé a hacer estos vídeos que rápido tuvieron una acogida que nunca jamás me hubiese imaginado. En 3 años y medio hemos tenido ya 500 millones de reproducciones y hemos tenido ya 1,5 millones de seguidores de todo el mundo. Que yo creo que una de las razones por las que nos cuesta y por la que hay pocos canales que se dediquen a esto es porque este es un tema como que muchas veces preferimos evitar porque directamente nos supera, ¿no? Cuando tú ves un problema que es demasiado grande, en el que ya no sabes muy bien cuál puede ser tu papel, qué es lo que puedes hacer para intervenir, pues al final hay dos opciones. Una es bueno, pues angustiarte, asustarte, y eso muchas veces te puede llevar al bloqueo y a la llamada ecoansiedad, que ya se ha descrito psicológicamente, porque hay mucha gente que ante el panorama que nos pintan los informes de los científicos y la falta de acción por parte de muchos de los gobiernos del mundo, pues lógicamente pues te asustas y te angustias. Y bueno, yo desde el principio intento siempre mostrar una cara de la moneda que hay veces que no se muestra. Hay una cosa en la que coinciden todos los informes científicos que se publican con respecto a esto, aunque las perspectivas puedan ser negativas y la crisis climática sea un problema muy serio, todos coinciden en esto. Este es un problema que tiene solución y que aún estamos a tiempo de resolver. Esto es una cosa que se nos tiene que grabar a fuego, porque claro, sin esperanza, si no se puede resolver, pues para qué preocuparse, ¿no? Y es todo lo contrario de la realidad. Este es un problema que tiene una solución, bueno, que tiene muchas soluciones, pero que estamos a tiempo totalmente de revertir. Y yo creo que es importante, que es lo que vamos a hacer un poco en la serie documental y lo que hacemos a veces con los vídeos, que es cuando el problema es un solo ente indivisible, una cosa gigante, se nos hace demasiado grande, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, para resolver cualquier problema, creo que una parte inicial es dividirlo en problemas un poco más pequeños, que sean más abordables, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, es de lo que va a ir un poco la intervención de hoy, en la cual vamos a repasar algunos de los sectores más importantes y qué tendría que pasar un poco en cada uno de estos sectores para que pudiésemos tener éxito en la lucha contra el cambio climático y en esta desescalada de los efectos de la crisis climática para, bueno, pues para volver a un planeta en equilibrio, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, que me he traído aquí una frasca que me parece que hace que se pueda entender bastante bien. Esto es una frasca que representa la atmósfera, ¿vale? Y este líquido negro sería la concentración de CO2. Aquí vemos que hay una entrada, aquí
por aquí van entrando las emisiones que históricamente a nivel natural, pues todos los seres vivos generamos emisiones al respirar, al arder los bosques, al morirnos, cuando nos descomponemos, nuestras moléculas de carbono se oxidan con el oxígeno del aire y se convierten en CO2. Y después los ecosistemas naturales, pues las plantas a través de la fotosíntesis, los océanos, absorben una buena cantidad de ese CO2. Entonces, cuando estamos en un sistema equilibrado, la cantidad de CO2 que emite la naturaleza y los seres vivos es prácticamente igual a la que absorben los ecosistemas, ¿no? Y en ese sentido es lo más común durante la historia de la Tierra, que los cambios en este nivel de CO2, que es de alguna forma el termostato de la Tierra, porque, bueno, seguro que ya os han explicado vuestros profesores, el efecto invernadero, el CO2 es un gas de efecto invernadero que se acumula en la atmósfera como una manta y retiene el calor del Sol, de tal forma que cuanto más CO2 y otros gases de efecto invernadero, más calor hace en la Tierra, y cuanto menos CO2, menos calor y más frío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué este equilibrio ha dejado de ser un equilibrio? Pues bueno, en primer lugar, este desagüe que tenemos aquí, que son los ecosistemas naturales, todos los bosques, las praderas, las turberas, todos los ecosistemas, como sabéis, han ido desapareciendo. Todos sabéis lo que está pasando con el Amazonas, con las grandes selvas, cómo se están talando grandes superficies de bosque y cómo se están destruyendo ecosistemas para poner cultivos. Pues cada vez este chorrillo, esta tubería que desagua es más pequeña, con lo cual, bueno, pues aun con la misma entrada ya empezaría a subir el nivel de CO2, porque no puede salir todo lo que entra, porque cada vez es más pequeño esa tubería que se llaman los sumideros de carbono. Y a la vez, en los últimos 200 años hemos descubierto una cosa fantástica, en principio, que es que si sacas una cosa que se llaman combustibles fósiles de debajo de la tierra y los quemas, puedes hacer funcionar todo tipo de máquinas y producir todo tipo de electricidad. ¿Qué es lo que pasa con esos combustibles cuando los quemas? Que generan CO2. Y entonces, de repente, lo que era un chorro asumible para los ecosistemas se ha convertido en una avalancha de carbono que hace que el nivel de CO2 vaya subiendo y subiendo de forma descontrolada. Para que os hagáis una idea, la concentración de CO2, la que marca la temperatura de la Tierra durante toda la existencia de la humanidad, ha estado oscilando entre 180 y 280 partes por millón. Se ha movido en esta franja, ¿vale? En los últimos 200 años hemos superado primero un límite, que es el límite de estabilidad climática, que son las 350 partes por millón, a partir del cual los científicos advierten de que el sistema climático empieza a tener problemas serios, empiezan a multiplicarse las catástrofes y empieza a desestabilizarse, que eso ocurrió justamente el año en el que nací yo, en 1986, que fuimos la primera generación de la historia de la humanidad en respirar un aire con esa concentración de CO2, y estamos ya hoy rozando ya las 420 partes por millón, que es una cifra totalmente disparatada. Es una concentración que tenemos que reducir lo antes posible para poder volver a ese equilibrio climático, a ese punto de estabilidad climática que hemos abandonado. Pues bueno, hace 35 años superamos ese umbral de estabilidad climática, ¿no? Entonces, el reto, lo que tenemos que conseguir hacer en estos años, antes de que las cosas se pongan más feas, es, por un lado, dejar de echar tanto CO2 a la atmósfera y a la vez abrir los sumideros, aumentar los ecosistemas, reforestar, restaurar ecosistemas para que puedan volver a absorber CO2 y conseguir que salga
más de lo que entra. Entonces tenemos el reto de transformar las prácticas, las ya viejas prácticas que tenemos todavía en marcha en muchísimos ámbitos de nuestra vida, basadas en los combustibles fósiles y en la destrucción de la naturaleza, y sustituirlas por otras que no emitan gases de efecto invernadero y que no destruyan la naturaleza. Y a la vez tenemos que restaurar a gran escala todo lo rápido que podamos nuestros bosques, nuestras praderas, nuestras turberas, nuestros humedales, para que puedan volver a absorber ese CO2 y consigamos que este nivel empiece a bajar antes de que sea demasiado grave. Este es un tema para el que aún estamos a tiempo y que tenemos además todas las soluciones. Claro, cuando hablamos de cambio climático, cómo hacer esto a gran escala puede parecer muy complicado, pero si os digo que el 90% de las emisiones de CO2 se pueden explicar con los dedos de una mano, creo que la cosa empieza a cambiar, ¿no? Por un lado tenemos la generación de electricidad, que la hacemos todavía en una parte cada vez menos, quemando gas fósil, quemando carbón. Por otro lado tenemos la alimentación y el uso y la deforestación. Por otro lado tenemos la industria, por otro lado el transporte y por otro lado la calefacción y la refrigeración de nuestros edificios. Aquí están ya el 90% de las emisiones. Bueno, ya no es un reto tan inimaginable, tan inabarcable. Y aquí, si queréis, os voy a ir compartiendo unas gráficas que lo explican mejor para que lo podáis ver en qué consisten estas emisiones. Vamos a ver. Ya lo estáis viendo, ¿no? Sí. A ver, presentación. Vale. Estas son, como os decía, las fuentes de gases de efecto invernadero que tenemos a día de hoy. ¿Vale? Electricidad, comida, agricultura y uso de la tierra. Por otro lado, la industria. Por otro lado, el transporte. Por otro lado, los edificios. Y por otro lado, otras que luego explicaremos un poco. Vamos con el primero, para ver qué podemos hacer con ese 25% de las emisiones. Bueno, aquí todos sabemos ya, todos conocemos el potencial que tienen las energías renovables, que ya en España generan alrededor de la mitad de la electricidad, y que ya tenemos muchos países del mundo, como Escocia, como Noruega, como Costa Rica, como Uruguay, que generan su electricidad con 100% energías renovables. Ya no dependen de quemar gas natural, de quemar carbón o de fuentes fósiles que generan gases de efecto invernadero. Es decir, esto ya es una posibilidad que podríamos poner en marcha hoy y reducir el 25% del problema, el 25% de las emisiones que están llenando nuestra atmósfera mucho más rápido de lo que pueden absorber los ecosistemas. Este es un tema en el que ya, además, los expertos, el otro día leía que se han publicado ya 700 estudios en el último año en el que advierten de que es perfectamente factible tener una economía 100% funcionando con renovables, no solo para la electricidad, sino para el resto de sectores, que es totalmente viable. Vamos al segundo. Este es un sector que sorprende mucho, porque claro, cuando piensas en cambio climático siempre piensas en los coches, en las fábricas, en las chimeneas, no en la comida, ¿no? No tenemos ninguna chimenea, ningún tubo de escape sacando ningún gas de nuestros platos o de nuestros campos de cultivo, pero sin embargo es la segunda fuente de emisiones a nivel global, por delante de la industria o del transporte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? En primer lugar, aquí está incluida la deforestación, que en primer lugar, que la principal causa de deforestación es la ganadería, es la apertura de nuevos pastos y de nuevas zonas de cultivo para hacer pienso para el ganado. Aquí hay un dato que me parece que nos da una muestra de la dimensión que tiene esto, que es que el 50% de la tierra habitable
la mitad de nuestro planeta está dedicado a la producción de comida. Dedicamos el 50% de nuestro planeta a producir comida, a cultivar. En comparación, las ciudades representan el 1% de la superficie del planeta, para que nos hagamos una idea del impacto, ¿no? Bueno, pues el 83% de ese 50%, que sería pues alrededor del 37% de la superficie de la Tierra, se utiliza para producir carne, para producir productos para alimentar al ganado. Que esto es muy curioso porque mientras utilizamos ese 83% de la tierra para alimentar al ganado, solo nos aportan el 18% de las calorías que consumimos, porque es mucho más eficiente producir una caloría de origen vegetal, que hacen falta 10 veces menos tierra que para producir la misma caloría alimentando a los animales, ¿no? Cultivar vegetales que luego se comen los animales y luego nos comemos a los animales, ¿no? Aquí hay un informe que para mí es muy importante, que es el informe de Drawdown, que han hecho un estudio con las 100 soluciones más potentes que tenemos para resolver la crisis climática, en la cual hacen un cálculo de cada solución, de su escala y de qué impacto tendría sobre el cambio climático, ¿no? Y calculaban que si el 75% de la humanidad redujese su consumo de carne a 400 gramos a la semana, que ya es bastante, ya los impactos serían impresionantes, ¿no? Es una cosa por su escala que tiene muchísimo impacto. Aquí una cosa que podemos hacer todos es consumir menos carne, que además consumimos demasiada según la Organización Mundial de la Salud, y es una solución bastante sencilla para reducir la presión sobre la Tierra y poder liberar espacios que puedan volver a ser conquistados por la naturaleza. Otro sector que tiene dentro de este gran sector, otra parcela de emisiones es el metano, que sabéis, seguro que lo habéis escuchado ya, que los rumiantes y las vacas con sus eructos, que a través de una reacción que se produce en sus estómagos liberan un montón de metano. Claro, y aquí parece un poco mentira que sea tan importante los eructos de unas vacas, ¿no? Pero claro, cuando ves que es el vertebrado más abundante de la Tierra y que el ganado humano ya representa en peso mucho más que todos los animales salvajes juntos, pues ya nos hacemos una idea del impacto que tiene un proceso que se da en un solo tipo de animal, porque hay miles y miles de millones haciendo este proceso al mismo tiempo. Aquí también hay una cosa muy interesante, que se ha descubierto que hay un compuesto de algas que si se les aporta al ganado se reducen sus emisiones de metano entre un 50 y un 90%, y esto es algo que se podría estar haciendo inmediatamente. Luego aquí, en este mismo sector, pues el exceso de fertilizantes que se echan para nutrir a los cultivos, que se echan más de lo que hace falta, ese exceso se libera a la atmósfera en forma de más gases de efecto invernadero, y aquí solamente haría falta echar la cantidad correcta en los cultivos. Esto es algo que ya se está empezando a hacer, pero que simplemente hay que echar menos, y aquí tenemos el 4% de las emisiones. Y luego aquí hay una cosa que a mí me parece demoledora, que es que un tercio de todo esto, del 24% de las emisiones, se genera para producir comida que luego tiramos a la basura, porque tiramos el 30% de la comida que producimos. Es decir, si redujésemos el desperdicio de alimentos, este sector se reduciría un tercio. Necesitaríamos producir un tercio menos de comida. Y esto es algo que tiene mucho que ver con los supermercados, con las grandes cadenas de distribución que tiran mucha comida a punto de caducar en buen estado, que aquí hay leyes que se pueden poner en marcha, que ya se están poniendo en marcha en algunos países, y luego también desde nuestras casas también tenemos que tener ese ojo puesto en saber que tenemos que grabarnos en la cabeza que la comida no se tira, que hay que intentar
que no se nos ponga mala la comida y que no la tengamos que tirar. En el primer sector también, que os quería decir en cada uno algo que podíamos hacer, hay una cosa que es muy fácil, que es cambiar tu factura de la luz a una empresa que solo trabaje con energías renovables. Y es tan fácil como cambiar de tarifa de móvil. Solamente hay que llamar y, bueno, pues no tiene que venir nadie a tu casa, solamente se te cambia de tarifa y eso es algo muy fácil. A veces es incluso más barato, con lo cual eso es una cosa que yo animo a todo el mundo a hacerlo porque no tiene ningún problema y ya pues estás apoyando que cada vez sea más electricidad la que se produce con energías limpias. Otro sector importante es el de la industria, que todos sabéis, pues todas las cosas que producimos, todos los objetos que tenemos, todas las cosas que necesitamos y que consumimos, que aquí es muy importante reducir, sobre todo este sector. También hay que dejar de quemar combustibles fósiles para producir la energía, que eso es algo que se está empezando a hacer y que se puede hacer en prácticamente todos los casos. Este es un problema que tiene solución ya técnica total. Y una cosa que podemos hacer nosotros es, bueno, evidentemente consumir menos cosas, consumir solamente las que necesitamos e intentar reparar las cosas que se nos estropean, intentar cambiar entre todos, dentro de nuestras posibilidades, el sistema lineal de extraer recursos para fabricar cosas que luego se tiran a los 2 días porque cada vez duran menos y no se pueden reparar, a un sistema circular en la que cuando algo se tiene que tirar después de haberse reparado ya y haber durado muchos años, todos sus componentes se reciclan y se convierten en materias primas para volver a fabricarlo, ¿no? Y entonces ese círculo hace que tengamos mucho menos impacto sobre la naturaleza y que las emisiones además se desplomen, ¿no? Y aquí, bueno, hay un tema también sobre todo de energía, de la energía de cómo la utilizamos, que se puede hacer y se está empezando a hacer. Ya se produce acero, sin emisiones. Otro sector que está incluido aquí es el de los desperdicios, que aquí todos los que tengamos posibilidad se puede compostar los residuos orgánicos en nuestras casas con composteras que hagan que no vayan a un vertedero en el cual sigan emitiendo al descomponerse. Bueno, aquí hay mucho que se puede hacer y es un sector complicado, pero sobre el que se puede tener un éxito de forma relativamente rápida. Otro es el transporte. Bueno, son -10, ya vamos a ir acelerando esto. Otro es el transporte, que aquí todos conocemos ya, los coches eléctricos, que bueno, pues que no queman combustible y que si la electricidad que les nutre viene de fuentes renovables, pues no generan emisiones al desplazarse. Ya hay también camiones, autobuses eléctricos o de hidrógeno. Este es un sector en el que se está avanzando mucho. Hay países como Noruega en el cual ya el 80% de los coches que se venden son eléctricos y esto está pasando de forma muy rápida. También hay ya prototipos de aviones eléctricos y de hidrógeno de pasajeros que parece que van a llegar en los próximos años, y también hay buques de carga que funcionan con hidrógeno verde, que es un gas que al quemarse solo genera vapor de agua, ¿no? Es una de las grandes apuestas que se hacen ahora mismo en el tema de la descarbonización. Y otro que es muy importante, que tiene mucho que ver con todos nosotros, que es el de la calefacción y la refrigeración de nuestras casas y de los edificios. Aquí la mayoría de las calefacciones ahora mismo son de gas natural o de gasoil, que son combustibles fósiles que al quemarse generan emisiones de CO2. Aquí se están implantando mucho ahora las calefacciones eléctricas, la aerotermia, que son aparatos eléctricos que calientan el agua que se va a los radiadores. Y bueno, esta es una solución que ya operarla, ponerla en marcha es mucho más barata y más eficiente. Y luego aquí hay una cosa, que es que el 70% del consumo energético de nuestros edificios se puede reducir
si aislamos bien nuestras casas, si ponemos buenas ventanas, si aislamos bien las fachadas con materiales. Ahora mismo hay un plan de la Unión Europea para hacer esto a gran escala y se están subvencionando de forma muy importante estas obras, se están rehabilitando energéticamente barrios enteros para reducir el consumo y hacer mucho más fácil reducir las emisiones, ¿vale? Entonces, este es un tema para el que también tenemos solución. Y luego está el otro sector, que aquí hay una cosa que a mí me indigna muchísimo, que es que el 6% de las emisiones son las fugas de los gasoductos, de los pozos de petróleo o de gas natural, que no se controlan y que van a la atmósfera sin que nadie les ponga freno, que esto es el 6% de las emisiones y podría haberse reducido simplemente obligando a las empresas que se dedican a esto, a las petroleras y a las gasistas, a hacerse cargo de estas fugas, ¿no? Con lo cual este es un problema, voy a dejar ya de compartir, este es un problema que, pues bueno, para el que tenemos solución, no es un reto inabarcable. A la vez tenemos que restaurar la naturaleza y reforestar y devolverle el espacio que le hemos robado, en muchos casos, a los ecosistemas, a los animales y a las plantas salvajes, y que desde luego a mí todo esto me parece que, además de ser una gran amenaza, que es la crisis climática, puede ser sobre todo una gran oportunidad, porque si os dais cuenta, todas las medidas que hemos comentado aquí, dejar de contaminar, restaurar la naturaleza, son todo cosas que nos dejan un planeta infinitamente mejor que el que teníamos antes, ¿no? Que había una frase que a mí me gustaba mucho, que decía: ¿y si resulta que al final los científicos estaban equivocados y hemos construido un mundo mejor para nada, ¿no? Porque es verdad que toda esta transición que tenemos que hacer de forma lo más rápida posible para evitar que las cosas se pongan más feas, son en su gran mayoría mejoras para la vida de todos y todas, nosotros y nosotras. Entonces es una cuestión que nos va a dejar un mundo muchísimo mejor, que es una gran oportunidad para evolucionar de forma muy rápida, para resolver muchos de los problemas de contaminación, de enfermedades respiratorias, de salud, de bienestar ambiental, de bienestar natural, y que bueno, creo que es una gran oportunidad, que creo que es importante que nunca perdamos el foco de que hay esperanza, que estamos a tiempo, que este es un problema que tiene solución, y que bueno, es importante que cada cual haga lo que pueda dentro de su vida cotidiana, que para eso está muy bien, es imprescindible estar informados y saber qué cosas son las que contaminan y qué cosas son las que no contaminan, para tomar las decisiones mejores. Y por otro lado, movilizarnos todo lo que podamos para presionar, para que las empresas y los gobiernos actúen y se tomen las medidas que reclaman los científicos a tiempo, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo hemos repasado muy, muy por encima por lo breve, pero lo que yo quería que quedase claro es que podemos hacerlo, que tenemos las soluciones encima de la mesa, y que nos va a quedar, si lo conseguimos, un planeta muchísimo mejor, del que estar muy, muy orgullosos, y que vamos a poder disfrutar mucho más. Así que, pues nada, si queréis pasamos ahora a alguna pregunta que tengáis o a cualquier cosa que queráis comentar. Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo creo que se merece un aplauso, Javier, ¿no? Servimos micros. Muy bien, pues ahora tenemos un ratico aquí, va a estar con Javier haciendo preguntas, preguntando dudas que hayan quedado, curiosidades, y las podéis hacer a micro abierto, os acercáis al ordenador del profesor y preguntáis desde ahí, o las podéis hacer por el chat y yo las retransmito, como queráis vosotros.
ver, ¿quién se anima? Bueno, entre tanto que se animan y no, yo tengo una, Javier. ¿Cómo va la serie? Pues muy bien, muy bien. Van a ser 10 capítulos de 35 minutos, cada uno dedicado a a una de estas grandes áreas que vamos a mostrar las soluciones más espectaculares y más punteras que hay por todo el mundo, y vamos a hacer un poco el puzzle de la solución, un poco esto que se he esbozado aquí, pero en 3 horas, y mostrando visualmente las soluciones, ¿no? Entonces creo que la acogida está siendo muy buena por parte de las televisiones y de las plataformas, así que bueno, esperemos poder llegar pronto a las pantallas. ¿Has tenido una acogida de los canales de televisión? ¿Hay interés? Hay interés, estas cosas son lentas y tienen sus procesos de negociación, pero los primeros contactos están siendo muy positivos con todo el mundo. Hay mucho interés y a todo el mundo le parece que es una idea muy interesante, y la verdad que pinta muy bien. Muy bien, muy bien. Por aquí en el chat hay una pregunta que dice si los coches eléctricos no contaminan también mucho con las baterías de litio. Claro, sí, esto se trata de buscar las mejores soluciones que tenemos a día de hoy. Todas las cosas que hacemos generan un impacto, ¿no? Aquí el tema con las energías renovables y con los aparatos de almacenamiento como las baterías, es que, al contrario que los combustibles fósiles, que es una cosa que tenemos que extraer, transportar y quemar continuamente, que no es un ciclo que no termina nunca. De hecho, la mitad del transporte marítimo global se usa para transportar petróleo y gas natural, y es una barbaridad. Con el tema de estos dispositivos, lo que pasa es que es un impacto que hacemos en un momento dado para extraer los componentes minerales que hacen falta para hacer las baterías, pero que es un dispositivo que nos puede durar durante muchísimos y muchísimos años, y que además son reciclables. Es decir, las baterías de los coches, todos sus componentes ya se pueden reciclar, ya hay plantas gigantes de reciclaje, y lo que hemos extraído, el litio que hemos extraído y los minerales que hemos extraído, los podemos seguir usando durante siglos. Entonces, pues sí, hay un cierto impacto al extraerlo, pero desde luego es comparado con el quemar petróleo todos los días para mover algo, es una cosa incomparable en orden de magnitud, y desde luego que es una apuesta pues mucho más sensata, porque construimos algo que esos materiales nos pueden durar, nos podemos seguir usando durante siglos, ¿no? Y almacenando energía. 10 años duraron en mi coche, dice. Sí, Sí. sí, pero que luego se pueden extraer los minerales y reciclarlos, ¿no? Y volver a hacer otra batería con eso. Begoña Ramírez levantó la mano. Begoña, A ver. Sí, hola. hola. Bueno, Hola. os hablo desde Asturias, Javier. Hola, Begoña. Buenos días, gracias. Mira, una de las cosas que a mí más me asustan como educadora ambiental, Sí. bueno, mira, una es que cuando hacemos las excursiones por las playas de este litoral asturiano, Uh-huh. estamos encontrando, o sea, unas bolitas súper chiquitinas que son estos microplásticos que a mí o sea, porque hay miles esparcidas, ¿no? Incluso en los sistemas dunares. Uh-huh. Entonces es como una especie como De plaga. Sí, 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 y de impotencia, ¿no? Ya. Porque vas explicando en el litoral y encuentras tus conchas, encuentras incluso fósiles que sabes que tenemos por aquí, y estamos Ya. encontrando esos microplásticos. Mira, eso por un lado, y luego por otro, Javier, un tema que me asusta mucho es que, mira, todos tenemos ordenadores, Uh-huh. teléfonos móviles, los iPads y tal, y todos los necesitamos, ¿no? Y Uh-huh. entonces al final, ¿qué hacemos con todo eso? O sea, ¿realmente los estamos reciclando cuando ya no lo queremos? ¿Dónde lo llevamos? Bueno, esas dos preguntas. Y muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Begoña. Pues, bueno, con respecto a la primera, decir que justamente esta semana hemos tenido una noticia muy buena, que es que se ha acordado
en la ONU el principio de un tratado global vinculante para poner fin al uso excesivo de los plásticos, a la contaminación por plásticos, que bueno, pues que tiene muy buena pinta. Este es un tema, desde luego, que es una barbaridad, esta industria del usar y tirar constante de los plásticos, que luego además no reciclamos en su mayoría, que tiene que cambiar inmediatamente, y que se están produciendo cambios esperanzadores en ese sentido, y desde luego tenemos que seguir presionando. Y con respecto a la segunda, pues es un poco la línea de lo que decíamos antes en el apartado de la industria, que es esto de que tenemos que ir a una economía circular en la cual todos los componentes de un ordenador que se ha quedado obsoleto, que se ha estropeado, sirvan y se extraigan absolutamente todos para poder utilizarlo como materia prima. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es llevarlo al punto limpio, lógicamente, pero bueno, pues aún se tiene que avanzar mucho en la durabilidad de los dispositivos y en el reciclaje, que hay una parte que depende de nosotros, que es llevarla al sitio correcto, y otra que depende de las administraciones, claro, y de las empresas. Muy bien, había una pregunta por aquí de uno de los chavales que pregunta, dice, si tiro muchas botellas de cristal a un contenedor que no es de cristal, por ejemplo de la ropa, ¿qué ocurriría? ¿No tirar basura donde corresponde contamina? Claro, pues eso lo que hace es que no se pueda reciclar, y que no se puedan utilizar esos componentes para fabricar otra botella, ¿no? Entonces, que tengamos que ir a extraer más minerales para fabricar otra, en lugar de utilizar esa misma que ya teníamos y la tiramos al contenedor correcto. Bueno, ha levantado la mano Elena Medina. ¿Qué ha pasado? Se oye como eco. Parece que tiene algún problema de sonido. Elena. Es una pregunta desde Barcelona, de la escuela Greull. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Aguantará la Tierra? O sea, ¿hasta qué año, más o menos? Una pregunta. Hola, Elena. Pues bueno, esta es una pregunta difícil de responder, pero bueno, está claro que si no hacemos nada, pues las cosas se pueden poner muy feas. Lo que pasa es que eso es una cosa que no puede ser una opción. No puede ser una opción. Los científicos de la ONU dijeron que teníamos hasta 2030 para reducir las emisiones alrededor de la mitad, para que el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados, que es un poco el límite de seguridad, fuese una posibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema que yo prefiero casi ni pensar. Creo que es una opción que no tenemos que hacer todo lo que hemos comentado anteriormente para reducir las emisiones y dejar de calentar el planeta, porque desde luego es verdad que es muy urgente, y los científicos ya lo dicen, que es una alerta roja, que tenemos que actuar inmediatamente. Por eso tenemos que movernos mucho. Elena, yo por aportar de la parte que me toca y que conozco, es que no es un todo o nada, no es que pase un año y de pronto ya todo acabe o todo, es que van pasando cosas a medida que se va calentando más la Tierra, van pasando impactos cada vez más grandes. Este verano, por ejemplo, se batió un récord de 50 grados en Canadá. Hacía más calor en Canadá que en Dubái. Entonces, eso son bombas climáticas, cada vez caen más. Ahora tenemos una sequía en España, hoy por fin llueve, pero estamos en un ritmo de sequía preocupante, van pasando cosas. A medida que nos calentamos más, pasan más cosas raras. Y puede que en un conjunto de esas cosas raras no haya vuelta atrás. Y eso no sabemos dónde está. Y es muy peligroso que crucemos esa línea. No hay que cruzar esa línea. Claro. A ver, por aquí he perdido un poco el hilo. No sé si... Sí, vamos por el chat. Una inquietud de Nuria Aznar pregunta si todos los... Bueno, los alumnos de Nuria Aznar preguntan si todos los vehículos fuesen eléctricos,
¿cuánto se reduciría la contaminación? Claro, pues a ver, aquí con lo de los coches eléctricos, es verdad que son una solución, pero no son toda la solución, ¿no? Es decir, como sabemos que tiene cierto impacto producir las baterías y fabricar cosas, y los coches eléctricos no son una excepción, hay que tender a fabricar y a consumir menos para tener menos impacto. Entonces, los coches eléctricos, una vez que están funcionando, si funcionan con electricidad procedente de renovables, no generan ningún tipo de contaminación. Tenemos que tener todos los coches que tenemos ahora, pero en vez de combustión hacerlos eléctricos. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que apostar por reducir cada vez más el uso de los coches para necesitar menos coches, apostar por el transporte público, por la movilidad en bicicleta, por los patinetes, por todas las alternativas que hay que no implican que cada uno tenga un coche, ya que hay opciones que son muy interesantes como el car sharing, que es esto de la gente que usa coches de forma esporádica. Pues no hace falta que te compres un coche, con alquilarlo de forma esporádica pues es suficiente, y esto es una práctica que está creciendo mucho y en la cual pues tenemos que poner nosotros de nuestra parte por utilizar todo lo que podamos el transporte público, y por otro lado las administraciones tienen que hacerlo más fácil y fomentarlo y hacer ciudades que sean más fáciles de transitar sin coger el coche, ¿no? Bien, otra pregunta de María Dolores Martínez. Sí, buenas días. Es del alumno. Que si no se podrían hacer calefactores con hidrógeno, porque si juntan 2 protones de hidrógeno produce calor. Claro. Pues bueno, hay gente, o sea, hay experimentos también, o sea, aquí hay una cuestión. Sí que se puede calentar cualquier cosa quemando hidrógeno. Lo que pasa es que es más eficiente la electricidad, porque el hidrógeno, desde que lo generas al separar las moléculas del agua, hasta que lo almacenas y lo transportas, pues tiene bastantes pérdidas. Entonces, por decirlo de una forma, hacen falta más paneles solares para producir hidrógeno para calentar una casa, que para producir electricidad para calentar una casa con una bomba de calor o con una aerotermia. Entonces, por eso se está apostando más por la electrificación de la calefacción. Más eficiente. Sí, muchas gracias. Y desde luego, pues, muy interesante lo de la energía solar, y más desde Murcia, donde estamos nosotros, que tenemos más de 300 días al año de sol. Gracias. Totalmente. Que tienen narices que los países como Alemania o Inglaterra tengan más placas solares en los tejados de los que tenemos nosotros, que tienen infinitamente más cuando casi no tienen sol. Es una cosa que no tiene explicación, vamos. Bueno, por aquí había un par de preguntas. Bueno, la primera, Belén María. ¿Es verdad que los peces que consumimos hay microplásticos? Tiene esa duda los niños. Pues sí, los microplásticos ya están en todas partes, y en los peces también. De hecho, hay estudios que ya dicen que es casi el 90% de los peces que se capturan tienen ya microplásticos dentro. Está extendido por toda la cadena trófica ya. No se saben las consecuencias que eso tiene todavía. Y luego Nuria Aznar, un alumno de Nuria Aznar, pregunta, desde Ricardo Coroniu, de Alhama de Murcia, pregunta que qué hay que hacer para ser como tú, Javier. Se refiere a estudios, preparación. ¿Cómo has llegado a dedicarte a esto, no? Entiendo que esa es la pregunta. ¿Hay alguien que le gustaría inspirarse? Bueno, pues yo estudié biología y después empecé a hacer cosas de comunicación y de diseño gráfico, y con este proyecto de alguna forma he mezclado estas dos
estas dos vertientes, que también ha sido muy, muy autodidacta, porque yo al principio no sabía hacer vídeos y me puse a experimentar y a hacer estos vídeos, y bueno, pues al principio los hacía un poco peor y luego un poco mejor, pero bueno, lo importante muchas veces es el contenido y cómo lo cuentes. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas por ahora. Así que es casi la hora del recreo, creo, en la mayoría de centros, si habéis empezado a las 10:20. Y nada, pues muy... Oye, bueno, yo tenía una pregunta ahí que ha quedado ahí, no sé si meterte en el compromiso. Porque se ha hablado en algunos casos, por ejemplo, de la movilidad, ¿no? No tiene sentido cambiar todo el parque que tenemos de coches térmicos a coches eléctricos, no van por ahí las cosas. En el tema del consumo, Javier, tenemos que empezar a hablar ya claramente de hacer un decrecimiento económico planificado. Bueno, esta es una... Yo creo que hay que cambiar el objetivo del crecimiento del Producto Interior Bruto, de la economía como único objetivo económico con el que se mide el éxito o fracaso de un país, y hay que introducir otros objetivos, que es el bienestar social y el bienestar ambiental, con parámetros que se puedan medir. Aquí a mí hay una propuesta en este sentido que me gusta mucho, que es la llamada economía del donut, que la ha presentado una economista británica y que está teniendo muy buena acogida. Ya la ciudad de Ámsterdam la ha incorporado como su propia estrategia económica, y lo que plantea es establecer parámetros que se puedan medir para conseguir objetivos de bienestar social y objetivos de bienestar ambiental. Y en este sentido, claro, pues hay que hacer una planificación, y algunos sectores tienen que decrecer muchísimo, los sectores más contaminantes tienen que decrecer muchísimo, y otros sectores tienen que crecer porque tienen que multiplicarse las propuestas más sostenibles y menos contaminantes. En cualquier caso, sí que hay que hacer un presupuesto en el que se vea cuánto impacto, cuánto consumo nos podemos permitir, nos podemos permitir. Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, que es que para producir la carne que consumimos en Europa, para alimentar al ganado que tenemos en Europa, utilizamos 7 veces la superficie de Europa en cultivos y en pastizales. Es decir, pues esto lógicamente es una cosa que hay que debatir y decir hasta dónde podemos tener impacto en la fabricación o en cualquier cosa. Bueno, pues quedan todavía algunas preguntas por aquí a medio. La verdad es que esto es un tema inacabable. Así que, pero creo que no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vas tú, Javier? Bien, yo si queréis podemos seguir. Venga, hacemos un par de preguntitas más. A ver, que perdí un poco el hilo. Tiempo de esfuerzo. Bueno, Nuria Andar dice: ¿qué pasaría si el dióxido de carbono bajara por debajo de los niveles adecuados? Bueno, creo que es un escenario ahora mismo poco... Sí, ahora mismo no nos tenemos que preocupar. Muy improbable. No nos tenemos que preocupar, porque hasta que lleguemos, hasta que consigamos llegar a lo que había hace 200 años, donde la temperatura era estable, en el mejor de los casos va a pasar 150 años, vamos, eso es un objetivo muy difícil, ¿no? Pero sí, efectivamente, como funciona como termostato, ha habido veces en la historia de la Tierra en las que ha habido una extinción masiva que se produjo porque se desplomaron los niveles de CO2 hasta tal punto que toda la Tierra fue una bola de hielo durante...
Hola, sí, mi conexión ha fallado. Mi conexión de pronto No se te ha... oye ahora, Ángel. Digo, mi conexión, mi ordenador se ha quedado sin conexión en un momento dado. No sé qué ha pasado. Me he conectado ahora con el móvil. Pero bueno, pues nada, siento no poder dar salida a las demás preguntas y me he quedado ahora mismo frito. No sé si en mi pantalla. Nada, será por la lluvia, que no estamos acostumbrados a que llueva aquí en Murcia. Pues nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Javier. Y nada, yo daría un último aplauso. Muy bien, muy bien. La charla se ha grabado y la trataremos de subir al canal de YouTube. ¿Vale? Ahí tenéis todas las demás. Os pasaré también la siguiente. Como han salido muchos temas de energía, coche eléctrico, la de Jorge Morales de Laura, que va a ser muy apropiada para resolver esas dudas que han ido saliendo y que no tenemos. Así que nada, Javier, muchas gracias, Javier. Y sí. Cosa, para quien quiera ver más información de todo esto, están los canales de Facebook y de Instagram de O, para quien no los conozca, que hay un montón de vídeos contando un montón de cosas de esto, ¿vale? Sí, yo ahora los pasaré a todos los que tengo vuestro correo, pasaré esta y ya con los canales de Javier para que le podáis seguir y luego también ver la serie, a ver dónde se publica, dónde podemos seguirla. Muy bien, pues nada más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Venga, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, un abrazo. Venga, hasta luego, chicos.